Cordial saludo, mi nombre es Julián Schneider Cuaran Miramac, actualmente soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD, matriculado en el SAT de Pasto, ¿vale? Y vamos a comenzar con este video de sustentación. Empezamos sobre qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información que se almacena y se consulta sistemáticamente, ¿sí? Esta base de datos conlleva un sistema jerárquico. Si no existe ese sistema, no existe la base de datos prácticamente. ¿Cómo funcionan estas bases de datos? La base de datos se maneja por medio de softwares llamados sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Como los que vemos en esta imagen que miraremos más adelante. Son los que controlan, agregan, actualizan, buscan, ¿sí? La información en la base de datos. Son las que la manipulan y controlan. En la evolución histórica de la base de datos tenemos que, bueno, antes de llegar en los años 50, básicamente antes se crean por ahí en los años 40, ¿sí? Se crean las primeras computadoras electrónicas, ¿sí? Donde escribían información y ahí mismo se perdía, era volátil. Entonces por ello que se crea el gran reto de que cómo se va a guardar esta información que se almacena en el dispositivo innovador que era en su época. Es por ello que nacen las cintas magnéticas, que prácticamente son secuenciales, es decir que para llegar a una información tocaba dar toda la vuelta a la insignia para volver a ella, sí, eran secuenciales, pero en ese tiempo créanme que servían mucho. Más adelante, en los años 60 se desarrollan los primeros sistemas llamados DBMS, que los conocemos como, por acá lo tengo, perdón, que es en inglés significa Relational Database Management System, ¿sí? Donde básicamente eso es sistema de base de datos relacionales de IBM, ¿listo? Ahí como lo miramos. Más adelante, por allá en los 70, el científico de la computación Edgar Code escribe un documento que define los principios de la base de datos relacionales, ya un documento formal, donde en 1977, gracias a este documento, ¿sí? se llena de información, por decirlo así, y otro usa como pilar esta información para que Lawrence Ellison cree a Oracle, ¿sí? Donde en su tiempo se vuelve multimillonario, ¿sí? Gracias a sus altas demandas de base de datos, ¿sí? En ese tiempo era pues el que más duro golpeaba o el que más servía, por decirlo así, ¿sí? En los años 80, exactamente en 1989, aparece SQL Server de Microsoft, que entra directamente a competir con Oracle, ¿sí? Va más pensado en empresas y que en la actualidad es más demandado que Oracle Database, ¿sí? Ya con la misma, por decir, la sistemática de Oracle, pero ya con algunas mejoras. Es por ello que entra directamente a golpear y lo supera inclusive. ¿Listo? En los años 90, exactamente en 1995, aparece MySQL, creado por una empresa sueca, y también aparece Postgres, que es un sistema gestor de base de datos amado por los puristas, ¿sí? En los años 2000 empieza todo el cambio de estas bases de datos, porque ya aparece la web 2.0 y se llama, por decir, la revolución total de los sistemas informáticos, donde ya en esta web era más democrática. ¿Por qué? Porque pues no nacen ya las aplicaciones como lo es Facebook, Twitter, YouTube, más adelante Instagram, donde pues ya no eran las compañías las que agregaban la información, sino que también los usuarios agregaban información a la base de datos, como por ejemplo ya sean los blogs, la información en las redes sociales, ¿sí? Es por ello que muchas empresas quiebran, porque las bases de datos relacionales que conllevaban se quedan cortas, ¿vale? Ya porque la cantidad de usuarios eleva injustificadamente, ¿vale? Pero inclusive en el año 2000 es por ello que, como les digo, las aplicaciones, ¿sí? Aparece la base de datos SQLite, ¿sí? Que básicamente es una base de datos embebida en el programa, ¿sí? Es específicamente para desarrollos móviles. Más adelante en el año 2000 aparece MariaDB, ¿sí? Que básicamente es basada y totalmente compatible con MySQL, pero libre, ¿sí?
prácticamente libre. ¿Por qué? Porque en un proyecto Ford nace esta base de datos, ya que participan los creadores de MySQL. ¿Vale? Es un dato un poco curioso, pero gracias a ello crean a MariaDB, que en la actualidad es muy conocido y muy demandado también. ¿Listo? En las bases de datos como relacionales tenemos las no relacionales, que son las famosas conocidas llamadas como Not Only SQL o No SQL. Se caracterizan por no tener una estructura definida y es por ello que priorizan el acceso rápido sobre la normalización. Es por ello que, como les digo, las bases de datos relacionales empiezan a quedar cortas y nacen estas que son las no relacionales. Es por ello que Amazon crea DynamoDB, o como más adelante Facebook crea Cassandra, ¿sí? Como tendencias tenemos en la actualidad las bases de datos distribuidas en la nube, ¿sí? Donde allá los tienes en un sitio seguro y no en los sistemas informáticos que en ocasiones se suele perder. Sí, también otra tendencia puede ser lo que es la base de datos integrada con la inteligencia artificial, donde su principal objetivo es automatizar las tareas con analítica avanzada, que es lo que caracteriza estas inteligencias. ¿Sí? Como ejemplo de base de datos tenemos la marca Xbox, ¿sí? Que ellos venden videojuegos electrónicos y necesitan, ¿sí? Gestionar su inventario, pedidos de clientes y datos de clientes. Es por ello que la base de datos, ¿sí? Crea estas tablas y campos y registros para almacenar esquemáticamente su información. ¿Sí? Cada campo donde debe corresponder, ¿sí? Por ejemplo, en el nombre, los nombres, ya sea la gestión de clientes, el nombre del cliente, el celular, el correo electrónico, en lo que es los pedidos, el nombre del producto, fecha de pedido, ¿sí? Actualizaciones, progreso del pedido, y así inclusive con las otras gestiones que pueden conllevar. Pero sí, este es un sistema ejemplar de lo que puede ser una base de datos, ¿sí? Como conclusiones tenemos que la base de datos son el eje principal del avance de la tecnología. Es por ello que no existe tecnología si no hay datos. Como lo decía, la programación en sí misma es manipular datos. Los sistemas gestores de base de datos son los principales manipuladores y controladores de toda la información existente. Por tal motivo, permite a los desarrolladores organizar estructuralmente la información de una app o sistema empresarial. ¿Sí? Esta es mi presentación sobre qué son las bases de datos. Gracias.